o sobre todo los 3 primeros días, ya que la resistencia, la curva que nosotros tenemos en desarrollo de resistencia era de esta manera. Ya, entonces, al tercer día, normalmente llegábamos de un 45 hasta un 50% de su resistencia de diseño. Y al día 7 llegábamos aproximadamente al 70% de su resistencia de diseño. Entonces, el periodo en el que más cuidados debíamos de tener era en los 3 primeros días. Ya el cuidado debía ser de manera permanente. Y hasta el día 7 podría ser una vez al día, ¿no? Y del 7 al 21 se recomienda de manera interdiaria y hasta el 28 ya pues, simplemente dejar que llegue a la resistencia de diseño. Luego vimos lo que era el asentamiento. ¿Cómo determino el asentamiento del concreto? Y habíamos mencionado mediante el ensayo del cono de Abrams, poder realizar este ensayo de asentamiento. Otro de los ensayos para ver la calidad venía a ser la resistencia a la compresión, que se realizaba a los 7, 14 y 28 días, como lo que podemos apreciar en imagen, ¿no? Ya ustedes saben cómo se hace la toma de las briquetas o los testigos. Y veníamos viendo ya lo que son los tipos de concreto. Para esto rápidamente veamos con los siguientes estudiantes, Quispe Chami, Kevin, Quispe Huacapuma, Jesús y Quispe Laime Jonathan. ¿Qué tipos de concreto son los que conocen? ¿Y dónde o cuál es el uso que se les da frecuentemente? ¿Ya? Empezamos por Quispe Chami, Kevin. Quispe Ingeniero, buenas Chami, tardes. ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Algún Los tipo de tipos de concreto? concreto, el convencional, ingeniero. El concreto es común que suele utilizarse en cualquier construcción, ya que no necesita de características especiales. Se emplea en losas, en cimentaciones, pisos, banquetas o muros. Ahora, el concreto estructural, ingeniero. Es tipo de concreto empleado en la construcción de edificios públicos, escuelas, bibliotecas, centros. Ya, a ver, Sí. Quispe Huacapuma. Ingeniero, conozco las resistencias cementadas. Es una resistencia bobinada cementada y encapsulada en una caja de cerámica. Lo utilizan más que todo para hacer cimientos bajo el agua que cubran los cables de 5 watts, de 10 y de 30 watts. Ya, a ver, Quispe Laime Jonathan. Ingeniero, buenas tardes. En concreto, bueno, concreto armado es lo más principal que estamos haciendo porque concreto armado esto está construyendo con el fierro. Se pueden construir en vigas, en columnas, los más principales. Concreto simple, como está diciendo acá en la exposición, también está en concreto, también esto puede haber para acabados, concreto simple para acabados, para tarajeo, de columnas sobresalientes. En sería, ingeniero. Hay varios concretos, como se puede indicar. Ok, a ver, ¿qué más pueden aportar Aquino Mamá ni John, Arpi Guerra y Bendita Caña? Empezamos por Aquino Mamá ni John. Ingeniero, buenas tardes. Buenos. Su pregunta fue tipos de concreto, ¿cierto, ingeniero? Pues tengo un tipo de concreto que es el concreto Contex, que es, o sea, prácticamente es un tipo de concreto fluido que, que prácticamente es para uso de sistemas industriales. Y lo demás, pues los que sabía lo mencionaron mis compañeros anteriores, ingeniero.
Ok. Alpiguerra. Arte. Artillera presente, ingeniero. Listo. ¿Qué es lo que puedes apuntar? Sobre el concreto reforzado, que es A ver, básicamente es el concreto armado, pero con refuerzos. ¿cuál es ese refuerzo? Mm, Es cuando combinamos materiales del concreto y aceros de refuerzo, ingeniero. Ya, pero eso vendría a ser el concreto armado. Mm, Básicamente sí, ingeniero. Bendita Calla. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas. Eh, el concreto simple, ingeniero, quisiera comentar algo más. Que son básicamente con un concreto que no contiene ningún tipo de refuerzo, ya sea de barra de acero, todo eso. Es simplemente se utiliza para losas deportivas, podría ser, y como en cimientos también, ingeniero. Ok. Ingeniero, ¿podría opinar? Sí, sí, te escuchamos. A ver tu participación. Entre los más usados, como dijo mis compañeros, son el concreto simple, concreto armado y nos estaríamos olvidando también del concreto ciclopio, ingeniero. El concreto ciclopio, o sea, son usados para, para hacer vigas de cimentación, ya que el tamaño del canto rodado supera las 2 pulgadas, ¿no? Para hacer el concreto ciclopio. Ese sería mi comentario, ingeniero. Listo. Entonces, ahí ustedes han podido ver que a nivel de concreto no solamente hablamos del concreto simple, ya hay varios concretos que hemos ido mencionando. Y para esto vamos a ver qué nos dice la norma S260. Nos dice es la mezcla constituida por cemento, acá, por cemento, agregados y agua. Y eventualmente aditivos. Eventualmente. ¿Ya? En proporciones adecuadas para obtener las propiedades prefijadas. Una de esas propiedades prefijadas viene a ser la resistencia. ¿Cuál es la resistencia a la que deseamos alcanzar o llegar? Los tipos de concreto que tenemos son, por ejemplo, el concreto simple. Dentro de esto del concreto simple, nos dice concreto que no tiene armadura de refuerzo. Ya a eso hace referencia. Y concreto armado, concreto que tiene armadura de refuerzo o básicamente acero, ¿no? En una cantidad, nos dice, igual o mayor que la requerida en esta norma, ¿ya? En el que ambos materiales actúan juntos para resistir esfuerzos. Sabemos muy bien que el concreto simple es simplemente lo que viene a ser agregados, agua y cemento. Más acero, ya tenemos un nuevo material denominado concreto armado. A eso hace referencia. Y cuando hablamos de un solo material, que viene a ser el concreto, entonces los materiales que la componen actúan en conjunto para resistir los diferentes esfuerzos, ya sea un esfuerzo a compresión, un esfuerzo a tracción y demás. El otro tipo de concreto común que normalmente se ve son los concretos ciclopios. Nos dice es el concreto simple en cuya masa se incorporan grandes cantidades de piedras, ya sean piedras grandes, medianas o bloques, ¿no? Que no contiene una armadura, o sea, no tiene acero. Y para eso acá podemos apreciar básicamente el concreto simple, como lo que podemos apreciar, el concreto armado. Ahí fíjense, tengo el concreto más el acero. El concreto ciclopio, y dentro del concreto ciclopio habíamos dicho que es el concreto, básicamente el concreto simple, con incremento de lo que vienen a ser las piedras, como lo que vemos acá, ¿no? Entonces, esto ya es el concreto ciclopio. Ya, acá tenemos el concreto ciclopio. Ahí es donde podemos apreciar.
Ahora, el uso que se le da normalmente son en los cimientos concretos, ya también en lo que son los muros de contención o en pavimentos en determinados lugares para determinado tráfico vehicular o peatonal. Otro de los concretos que tenemos son los concretos prefabricados, elementos de concreto simple o armado, ¿no? Que son o son fabricados en una ubicación diferente a su posición final. Por eso tiene el término pre. Ya luego tenemos los concretos premezclados. Nos dice concreto que se dosifica en planta, ¿no? De acuerdo a la norma 339-047. Tenemos los concretos bombeados. Concreto que es impulsado mediante bombeo a través de tuberías hacia su ubicación final. Y acá podemos ver, ahí tenemos los concretos prefabricados, fíjense. Concretos prefabricados, y este es a nivel de concreto armado, y tenemos concreto prefabricado a nivel de concreto simple. Concreto prefabricado en concreto armado, y acá tenemos a nivel, en algunos casos, concreto armado y concreto simple, ¿no? Una especie de paneles, que son fabricados, como lo indica su definición, en una ubicación diferente a la colocación final que es en obra. Para eso que se determinan las características que va a cumplir, como por ejemplo la resistencia a nivel de propiedad mecánica y como propiedades físicas las dimensiones que va a tener estos elementos. Para una vez llevados a obra, simplemente se puedan colocar de acuerdo a la posición prefijada, ¿no? Y armar las edificaciones o los tipos de obras para los cuales se viene desarrollando estos concretos prefabricados. Ahí pueden ver ustedes una edificación netamente con concreto prefabricado. Ya se va ensamblando de acuerdo a las dimensiones. El concreto premezclado, creo que ahí todos conocemos este tipo de concreto, que es básicamente premezclado en algunos equipos de la forma o tipo mixer, camiones que apreciamos, ¿no? Que su fabricación o elaboración es en un lugar distinto a la de obra, donde va a ser su ubicación final, ¿no? A eso hace el concreto premezclado. Acá el pre siempre es el antes. Los concretos bombeados son aquellos que son impulsados mediante una bomba, ya sean de manera horizontal o sean de manera vertical. En este caso, podemos ver acá una pluma mediante el cual se está haciendo el bombeo del concreto para ser colocado en el vaciado de una losa. ¿Qué tengo acá? Tengo el concreto premezclado, pasa por lo que viene a ser la bomba, con el cual es impulsado este concreto, y en este tramo lo que yo ya tengo es el concreto bombeado. A eso viene haciendo referencia, ya como concreto bombeado. Luego tenemos entre los concretos comunes el concreto lanzado, ¿no? Nos dice elementos, este es el nombre que se le da al mortero transportado a través de una manguera y proyectado neumáticamente a alta velocidad. Y el concreto inyectado, nos dice que es muy similar al concreto lanzado, pero que se utiliza principalmente para sanear macizos rocosos, sellando sus fisuras, para anclajes de cables de estabilización de taludes, como por ejemplo puede ser para los puentes, o para colocar morteros sobre un agregado grueso colocado previamente, que viene a ser el concreto precolocado o preempacado. Es la denominación. Y creo que las imágenes nos ayudan a entender mejor. Fíjense, acá tenemos el concreto lanzado. Entonces, en este concreto lanzado lo que podemos ver y apreciar es cómo se lanza el concreto a una determinada presión, con la finalidad que con esta presión que se va generando haya una mayor adherencia entre el material del concreto que se está lanzando y la pared, ¿no? Esta es una técnica que normalmente se utiliza en los puentes, cuando se crean los túneles, cuando van haciendo apertura, van colocando acero y van colocando el concreto lanzado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estabilizar el diámetro del túnel que se viene
desarrollar, ¿no? Y evitar desmoronamientos y demás, ¿no? Entonces, el concreto que se utiliza es en función al trabajo o a la actividad que se va a ir ejecutando, ¿no? Y cuál es la característica que deseo que se genere. Acá tenemos el concreto inyectado, fíjense acá, que es lo que creo que esta imagen central inferior nos muestra mejor, ¿no? Hacen unas perforaciones mediante algunos taladros, como que ustedes pueden apreciar acá, se hacen unas perforaciones y una vez realizada esta perforación, se llena de concreto dentro de esa perforación. Acá ustedes pueden ver, hay un fisuramiento y ¿qué es lo que hace? Tratar de evitar que ese fisuramiento, que en este macizo rocoso, sea mayor, ya que el de controlar. O, como podemos ver acá, sirve como anclajes, ¿ya? En algunos lugares esto lo colocan, por ejemplo, en los puentes peatonales que se realizan, que están sobre un río. Estos tienen que ser anclados bien a la cimentación o a algunos macizos rocosos. Ahora, si contamos con macizos rocosos, obviamente nosotros cómo anclamos los soportes de dicho puente. Esta es una técnica, ¿no? Haciendo perforaciones, colocando unos dados de concreto para darle la solidez correspondiente y se inyecta concreto para que tenga una determinada resistencia y estabilidad a soportar esfuerzos que vayan a generar algunos tipos de obras, ¿no? Otro de los tipos de concreto tenemos el concreto compactado. ¿Qué nos dice? El concreto compactado con rodillo es una mezcla de cemento, agua agregados, cuya consistencia es muy similar a una mezcla de asentamiento. Y acá ustedes pueden apreciar las imágenes, ¿no? Más claramente de este concreto. Y fíjense, este tipo de colocación normalmente hemos visto en lo que es el colocado del pavimento asfáltico, o sea, el pavimento flexible, pero no solamente se coloca el pavimento flexible, sino también podemos colocar el concreto de esa manera. Pero para esto tiene que tener determinadas características o condiciones. Por ejemplo, el asentamiento o el slam es mínimo. Estamos hablando de un asentamiento de 0 a 1, ¿ya? En relación al contenido de agua. Y posterior a eso, fíjense qué es lo que hace una vez colocado, pasa un rodillo neumático en el cual básicamente hace el compactado correspondiente. Y como les menciono, esto se hace considerando sus características físicas y mecánicas, ¿no? Ahora, con esto, ¿qué es lo que se logra? Tener concreto de mayor uniformidad, un espesor constante y una resistencia en menor tiempo. Para eso se controla básicamente las proporciones que se vayan a tener en dicho concreto. Y para esto ya ustedes hay unos tipos de concreto, dos tipos de concreto básicamente que dos de vuestros compañeros han ido mencionando, que son diferentes a los que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, a nivel de concreto, vuelvo a lo que la teoría decía, es el único material versátil y más usado en la construcción de obras civiles. Bueno, me refiero a nuestra zona, a nuestro país, ¿no? Obviamente ya el avance tecnológico ha hecho que exista más innovación en relación a materiales, no solamente a concreto, sino otros materiales que son empleados para la construcción de obras, los cuales facilitan el trabajo, ¿no? Entonces vayamos al concreto armado. Para esto voy a llamar a alguno de vuestros compañeros simplemente para que nos indiquen, así de manera clara y concisa, cuál es el uso que se le da al concreto armado. Solamente me menciona un uso, ¿no? Rápidamente, Callata Yucra Ayrton, Camaballero Willy y César Alberto Pacompía. Empezamos por Callata Yucra. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ingeniero, le escucho un poco entrecortado. ¿Me puede repetir, ingeniero, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Cállate, yo creo Ayrton. Entonces, si escuchas normal, porque no es que no escuchas. No, sí, un poco entrecortado, sí, ingeniero, es que
¿Es por línea o mi línea? ¿Cómo es? A ver, mencióname un uso que se le dé al concreto armado en obras de construcción. Ah, Solo uno. em, en- Ayrton, ¿qué ha pasado? ingeniero, concreto armado en vigas y columnas. Creo Ya, que se le, sí, ya en sí, Vegas, en uno vigas y solo. columnas, ingeniero. Galedo Willy. Ingeniero, buenas tardes. Carlos de Gulli presente. Un concreto armado, un uso sería la zapata, ingeniero, en una edificación. Ya. César Alberto Pacompía Calcín. Buenas tardes, ingeniero. El uso sería del concreto armado en techos, ingeniero, en techos. ¿Qué tipo de techo? A ver. En techo lo que comúnmente lo que hacemos, ¿no, ingeniero? Como para lograr una resistencia adecuada en una casa, ¿no? De 2 o 3 pisos, ¿no? En nuestro caso hay que tener un poquito de cuidado al hablar, ¿eh? Ah, Techo, empíricamente, podemos ir a mencionar. En nuestro caso tenemos que hablar pues, de una losa aligerada, armada en una dirección, armada en dos direcciones, una losa maciza, técnicamente. Ahora, si vas a estar como parte del personal obrero, ahí sí, pero ya el techo, esa parte, tener cuidado, ¿no? ya, ingeniero. Listo, a ver, ¿quién sigue? Chacapa, Cody, Goodman y Gonza, dice acá, ¿no? Bocángel Judis. Chacapa, Cody. Un uso que no sea en obra de edificaciones. Charca. Charca no está. Ya, Gonza, Bocángel Judis. Presente, ingeniero. ¿Cuál era la pregunta? Se le escucha entrecortado. Menciona un uso que se le dé al concreto, pero que no sea en obra de edificaciones. Pueden ser en obras hidráulicas, obras viales y demás. Ah, ya. Podría ser en la construcción de represas, Ya. presas de agua, canales, también cunetas, canales de agua. Y bueno, esto. Ya. A ver, ¿alguien más que quiera su Ingeniero, buenas tardes. participación? Ingeniero, buenas tardes. Buenas. Ingeniero, uno sería los pilotes de un puente. Pilotos. Ya. ¿Qué más? Ingeniero, buenas tardes. Creo que soy nuevo en el la semana pasada me había matriculado, a Richard Yugra. No estamos hablando de concreto, ¿no es cierto? Y no sé, podríamos fijarnos, ¿no? En lo que es en concreto armado en viguetitas, ¿no? En viguetes de un techo, ¿no? Una manera de armar un concreto armado. Ya, ok, está bien. Entonces vayamos a lo que nos indica, ¿no? Nos dice lo siguiente en relación al concreto. El concreto armado es un material estructural en el que se integran las propiedades, acá una integración, las propiedades del concreto simple, lo que habíamos mencionado, y el acero de refuerzo, ¿no? ¿Con qué objeto? Nos dice, con el objeto de favorecer esa adherencia, la superficie de acero debe ser rugosa, como lo que podemos ver acá en la imagen. Tiene una superficie rugosa para que tenga una mejor adherencia entre el concreto y el acero. Para esto, uno de los componentes de este tipo de material viene a ser el acero. ¿Y qué nos dice al respecto del acero? Es lo siguiente, ¿no? El acero es una aleación basada en hierro. Cuando hablamos de acero,
y hablamos de aleación viene a ser como decir la mezcla. Ya en el concreto hablamos la mezcla de agregado, agua y cemento o aglomerante. En cambio, en lo que viene a ser aleación, viene a ser la mezcla de diferentes minerales, con el fin de obtener una determinada propiedad en un determinado material. Entonces, ¿qué nos dice? Generalmente el carbono representa entre el 0.5 y el 1.5 de la aleación. El acero utilizado en estructuras es un material apto para resistir, nos dice, solicitaciones traccionantes, o sea, que soporta esfuerzos traccionantes. Entre sus propiedades mecánicas del acero nos hace mención básicamente algunas, ¿no? Se realiza mediante la curva esfuerzo-deformación. Acá fíjense la primera que está en color verde, que es lo que tengo, la fluencia del acero. Ustedes han llevado algunos cursos de análisis y concreto, básicamente diseño, han debido de ir hablando de lo que es la fluencia del acero. ¿Cuál es esa fluencia? 4.200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? 4.2 toneladas por centímetro cuadrado de resistencia de dicho material. Para que tenga una deformación, para pasar de la etapa elástica a la etapa plástica o a la fase plástica, tengo que ejercer un esfuerzo mayor a 4.2 toneladas por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que